hoy pasaron varias cosas interesantes. De por sí, el planteo inicial me pareció espectacular, pero es verdad que el Vasco tuvo bastante más protagonismo que en otros partidos. Ya antes el Vasco te dejaba algo que ver porque te hacía un buen planteamiento en un principio, ponía el equipo que, aunque muchas veces no era lo lógico, era capaz lo mejor que podía poner Boca o el que más le gustaba al hincha. O también como tenía un buen cambio que termina siendo desequilibrante en el resultado, como lo podía hacer las entradas de Velasco y otras cosas. Pero, es verdad que hoy los cambios del técnico terminaron revolucionando el partido para mejor. No, obviamente no estoy hablando de Pellegrino, claramente estoy hablando de la entrada de Sebastián Villa, que hoy termina siendo una de las figuras esenciales del partido, porque es el que en menos de 10 minutos de segundo tiempo hace que Boca ya esté remontando el partido. Y hizo que el ataque de Boca termine siendo muchísimo más desequilibrante y teniendo muchísimas más llegadas. Creo que hoy era el partido por el cual compramos a Villa. Villa tenía que tener una eliminatoria de Sudamericana a este nivel y ojalá lo siga manteniendo o que mínimo lo siga demostrando en la Copa Sudamericana, que era importante. Pero la verdad es que hoy la actuación de Sebastián Villa fue espectacular. Pero más espectacular estuvo el Vasco porque realmente no era un cambio tan visto porque Lautaro Blanco jugó muy poco tiempo y realmente no es un jugador que saque mucho. Pero hoy es verdad que lo planteó como para que Boca juegue completamente al ataque, sabiendo que estaba necesitado de resultado y que siempre una victoria en casa te ayuda a llegar más calmado a la vuelta. Ahora vamos a tener que ver cómo jugamos con Platense, seguramente que con un equipo un poquito más titular. Y no teniendo que hacer tanta rotación en busca de un partido que tengamos que remontar o algo por el estilo. Pero bueno, eso es mi opinión. Antes de empezar a hablar de los jugadores, creo que nunca habló del técnico y hoy me gustaría evaluarlo puntualmente. Creo que últimamente le estuvo acertando mucho el planteamiento, más que nada por cómo pasaba Boca al ataque y cómo pasaba Boca a la defensa. El rol que le estaba dando a los extremos, que no son extremos que se quedan arriba fijos, sino que también bajan mucho a presionar y una labor defensiva de Flores, como de Villa, como de resto, que la verdad es increíble la entrega que tienen y se está notando muchísimo más en la recuperación de Boca, también los mediocampistas. Hoy, con Recoleta, que era un partido en el que teníamos que cortar ese pase largo, ese pase que iba a dejar en uno contra uno a los defensores con Ayrton Costa y con Dilolo. Es verdad que no llegaron en gran parte por la gran labor que tuvo Milton Delgado, que en el primer tiempo no se notó mucho, pero en el segundo fue el mejor jugador de Boca en el partido, a mi opinión. Y después Paredes, Ascasiba también dejan uno que otro corte. Recuerdo un 1 a 1 que te gana también el pibe Flores abajo. Y son cosas que te termina dejando este Boca que está bien parado, es rápido defendiendo, juega rápido al toque. El toque es corto sobre todo porque después ves como Tommy y Flores se empiezan a juntar, empiezan a hacer pates cortos, empiezan a hacer que el equipo juegue de un costado al otro. Y muchas cosas más que te terminan sumando y que claramente no notabas en el ciclo de Uber, donde a veces destacaba muchísimo más una individualidad del Chango Ceballos o algo por el estilo. Pero hoy no se nota eso y Boca no es más colectivo que los últimos tres técnicos que vi realmente, porque no recuerdo un Boca que tenga tan buen juego asociativo, tanto toque corto, que realmente parece que sabe lo que hace cuando ataca. Pero así como sabemos lo que hacemos cuando atacamos, tampoco tiene suerte. Porque hoy realmente Boca se pudo haber ido con un resultado muchísimo más adulterado, porque pudieron haber gol tanto dos de Milton Delgado, como pudo tener ese doble travesaño de Aranda, como pudo tener los dos goles de Merentiel que le erró, como también tuvo un gol en offside, y muchas cosas más realmente. Hoy fue un resultado muchísimo más inferior a lo que fue el nivel del partido, pero es verdad que Boca tuvo que tardar todo un primer tiempo en poder reaccionar de la manera debida. Pero es verdad que terminan dejando un partido más que a la altura. Y dentro de todo es un 3 a 1, tampoco es como que le podemos recriminar nada a nadie. Obviamente voy a tener mis apuntados porque la verdad es que no me parece un buen partido de la defensa. Pero es verdad que segundo tiempo tampoco te meten goles. El único que tuvo una cagada realmente importante fue Ayrton Costa. Dilono no tuvo mucho trabajo hoy, es verdad. Pero es verdad que también le comieron mucho la espalda, que es medio responsable en el gol, aunque me parece más responsabilidad tanto de la poca reacción de Montero como la poca labor defensiva que tuvo Lozano, porque en vez de salir luego por el estilo, se quedó quieto, estiró un poco la pierna por un costado y ese costado fue lo justo como para que nos terminen
encajando la pepa, así que bueno, la verdad es que no me parece un buen partido defensivo de Boca hoy en general, porque después cuando sacaron a Blanco se notó que tenían que bajar tanto Milton Delgado a recuperar abajo como Paredes, pero Paredes al estar más desgastado, hoy lo tuvo que suplir muy bien Milton Delgado, y eso es algo que quiero destacar. Milton Delgado hoy tuvo el partido más completo desde que está en Boca, a mi opinión. No recuerdo un partido tan completo, porque aparte es su primer gol con la camiseta de Boca y en su... eh, perdón, me ganó el chiste. Habían dicho el dato de que es su primer gol con la camiseta de Boca, porque realmente es verdad, no recuerdo otro gol de Milton Delgado. Y me recordó mucho a otro mediocampista muy reciente del Boca Predio, que se tuvo que ir a Europa o más puntualmente a Arabia, que es X Fernández. X Fernández hubo un lapso por Boca, que muchos recordarán antes de su primer gol, que no se le daba el gol, pero que había tenido muchas ocasiones previas, tenía muchos remates afuera del área y muchas cosas que te dan la sensación de que era el más peligroso en ataque, por así decirlo, sacando a los delanteros obviamente, pero que no se le daba. Y hoy a Milton Delgado realmente se le dio como se le dio a X Fernández contra Central Córdoba en ese 4-2, muy recordado a mi opinión. Y realmente un partido que te hace ver la genialidad de Milton Delgado, que realmente siempre te deja que tiene más entrega que Ascasíbar y que Paredes, siempre te deja que es el que presiona en toda la cancha, siempre es el que más corre, siempre es el que más mete. El nexo de Boca, porque tenés un mediocampista de cualidades como lo son Paredes y como lo son Ascasíbar, que en mi opinión son muy distintas, porque uno es más llegador, el otro más creador y más simple, pero te termina dejando un pase con muchísima más calidad que el otro, pero el otro termina siendo más aguerrido, siempre termina teniendo más oportunidad y termina jugando un segundo delantero. Muchas cualidades que se terminan completando con Milton Delgado. Milton Delgado es el corazón de Boca. Si lo tuviera que decir en otras palabras, hoy en día para mí Milton Delgado es el corazón de Boca. Y la verdad es que hoy tuvo que aparecer cuando más lo tenía que hacer. Así que realmente estoy agradecido mucho con el pibe Milton. Uy, un partidazo, muchacho. Partidazo. Después, para no pasarme tan adelante, ya quiero hablar de otro mediocampista. Y creo que no hablé de Montero y nada por el estilo. Pero bueno, después Paredes. Paredes, últimamente, como lo digo, me parece que está jugando bien. Pero hasta ahí, porque últimamente está demasiado condicionado, ya sea por lo que fue el mundial, ya sea por lesiones y que está jugando con demasiada regularidad. Yo siento que a Paredes habría que dejarlo descansar contra Platense y probar un mediocampo un poco más distinto. No sé si decirte que algún cambio fijo, pero que no juegue Paredes directamente, que jueguen Ascasíbar y Delgado banco, porque realmente un 3-1 te deja más tranquilo para la vuelta, pero que con Platense juguemos con ya sea Velasco, ya sea con... No, Alarcón se va, ya sea con Velasco o con no sé qué otro mediocampista tenemos a la disposición. Probemos a un Rey Domenech. Podemos poner a Zenón y tratar de cambiar un poco la formación. Así no tener que jugar con Villa de arranque. Poder probar muchísimas cosas realmente. Pero siento que habría que dejarle un poco más de descanso porque hoy aparece y lo notó demasiado apresurado. Es verdad que después en el segundo tiempo, cuando ya se soltó y cuando Milton tenía que cumplir la tarea de retroceso, de cubrir más pegado a la línea defensiva. Es verdad que vimos una de las versiones de Paredes que te recuerdan a su nivel más alto. Y es verdad que termina siendo desequilibrante también en los goles, pero es verdad que ya no está tan preciso como antes. Y es verdad que está muy condicionado por lo físico. Así que mi opinión es eso. Paredes está jugando a nivel regular, no te diría tirando a mal, pero tampoco tirando tan a bien. Pero es verdad de que viendo el subidón de nivel que tuvieron tanto Delgado como Ascasíbar queda un poco expuesto. Pero es verdad de que termina siendo siempre capitán de Boca y uno de los más desequilibrantes. Así que bueno. Después, Ascasíbar, el ruso. Mamita, lo que yo me tengo que sacar el sombrero con Ascasíbar. Hablemos de que contando la apertura y todo el torneo que está haciendo Boca en general, Ascasíbar tiene 7 goles con Boca empatando a Merentiel. Y eso que no empezó el año con Boca. Ascasíbar viene siendo uno de los mejores refuerzos de la última época y termina marcando un desequilibrio en una zona que vos no te lo esperabas. Porque desde cuándo, ¿quién no nos vendieron a Ascasíbar como que iba a ser
un mediocampista llegador, que no se termina parando de 10, incluso más adelante que eso, termina siendo un segundo delantero, siempre termina llegando. Hay una jugada en donde los defensores de Recoleta están todos parados con Merentiel y queda Casíbar solo y trata de tirar una chilena. Y te sorprende su llegada al área, porque el Delgado también tiene mucha llegada y todo lo que vos quieras. Pero llegando al área grande, al área chica, te termina llegando a Escasíbar. Cuando no es que el planteamiento de que juegue un falso ni algo por el estilo, es característica completamente de él. Es característica completamente de él. Y la verdad es que a Boca le vino espectacular. Hablamos de 3 partidos seguidos en los que viene metiendo bolas Casíbar. O 4, no sé el conteo, creo que me acabo de olvidar, pero realmente la labor de Ascasíbar últimamente está haciendo que sea de los mejores en los últimos 3 partidos, por no decir la figura en 2 de ellos. Y te termina dejando algo distinto, de verdad, y que algunas veces tiene esa cosa, ¿cómo decirlo? Esa estupidez acumulada, como cuando se hizo expulsar con Barcelona, o como muchos partidos en los que realmente lo ves bajo de nivel, o cuando no se le daba. Pero cuando Ascasíbar ves que tiene esa llegada al área, que casi siempre te termina dejando un gol, te das cuenta que es lo mejor de Boca actualmente, o de lo mejor de Boca actualmente. Porque cuando Merentiel no está a su máximo esplendor, cuando Jiménez está yendo, cuando Barrio está roto, te termina llegando un mediocampista a cumplir el puesto de 9 y sin serlo realmente. Así que siento que es una solución que Boca tuvo muchísimo orto, por decirlo de maneras más adulteradas, pero que termina siendo clave en todos los resultados, así que estoy muy agradecido con el ruso y espero que siga manteniendo esta racha de goles porque no, venía espectacular, muchachos. Y estoy esperando que siga esto y que por fin se vea a Merentiel que hoy el partido. Algo que se notó es que metió un gol Delgado, metió un gol Ascasíbar, había metido el gol, el pibe Flores, golazo, que taco de Merentiel, todo, pero eso voy a pasar después. Pero que faltó que moje la bestia nomás. Pero bueno, si el ruso va a seguir metiendo goles, que lo haga toda la vida. ¿Quién le voy a reclamar? Después, pasando a los 3 de adelante, antes que pasar con la defensa que me parece lo peor, tuvimos a Aranda, Merentiel y Flores. En el orden al revés, perdón, no sé, ganando con la mano, me acabo de marear un poco. Pero Tommy Aranda volviendo a tener un muy buen partido, y esta vez con un poco más de llegada, y esta vez probando un poco más, porque hoy tuvo 2 claves, que una fue un pelotazo que fue medio al medio, y otra fue el doble travesaño, que la verdad es que si hubieran sido gol, Aranda terminaba siendo de las figuras del partido directamente, porque te aporta mucho, ya sea cuando la pelota está dividida, ya sea cuando tenés que tener un poco más, tenés que tenerlo un poco más, uno solo, esperar a que llegue el compañero. Y Aranda tiene las cualidades como para hacerlo porque tiene un control de la pelota increíble, la verdad que como la pisa el pibe es una locura. Hoy hubo un momento en el que estaba rodeado entre 4 y te termina saliendo, de verdad que puede llegar al quinto y se la saca, pero hubo un momento en el que hasta el Pollo Viñolo lo dejó impresionado, si decía lo que juega este tipo. Es una locura lo que hace el pibe Tommy. Y merece cada día más tener la 10 de Boca. Ahí le está callando a todos los que decían que no le podemos dar la 10 a un pibe. Tommy Aranda, sacando al pibe Flores, es lo mejor de Boca. Y es un pibe, y no me canso de decirlo en todos los videos, pero me sigue impresionando que el 10 de Boca es un pibe y lo notás. Pero lo notás porque es un canchero de mierda. Hoy el pibe Flores me parece un partido espectacular, la verdad. No. Nunca voy a tener nada malo para decir del pibe Flores. Hay partidos en los que juega flojo. Por ejemplo, su primer tiempo. A mí me pareció flojo, pero tirando a bueno. Y pero después su segundo tiempo espectacular. Pero es verdad que no tiene la misma influencia que el resto de sus compañeros. Pero termina siendo de los mejores 5, de los mejores 6. Que es algo espectacular porque está jugando con Merentiel. Estás jugando con Flores, que es un compañero que tuviste hace un año en la reserva, pero sabes el talento que tiene, que todos hablaban de él. Estás jugando con Pared, estás jugando con Acacibar, estás jugando con Delgado y le jugás a la par. Es una locura lo del pibe Flores, realmente. Yo no lo puedo dimensionar nunca. Y después, tanto como no puedo dimensionar a Flores, no lo puedo dimensionar a Leo Flores. Que Leo Flores, por favor, mamita querida, qué exhibición hoy, muchacho. Es verdad de que estuviste muy condicionado en los 1 contra 1 en algunos momentos, pero tuviste que volver tan loco a los jugadores de Recoleta que terminaste haciendo expulsar a dos, uno porque te pega un codazo en la jeta y otro porque te estuvo pegando todo el partido.
el pibe Flores generó 2 rojas y metió un golazo. Mamita, por Dios, me recordó a Rakitic en sus mejores épocas, el hijo de puta. Golazo. Golazo de pibe Flores, que es algo que no se puede explicar, porque era una jugada que tampoco pintaba para mucho, que termina haciendo bien Boca, que Merentiel te termina dejando bien el taco y que termina siendo un santo golazo. Parece que se va por abajo, sube, se mete en el ángulo, el arquero no puede hacer nada. Es la exhibición de golazo, la definición de golazo. Es espectacular lo que vimos hoy. Y la verdad es que me siento bastante contento porque tanto la delantera como el mediocampo tuvieron un partido prolijo. Es verdad que un primer tiempo un poco más dormidos, unos primeros 15 minutos un poco paupérrimos, pero después, cuando empezaron a tocar la pelota, cuando entró Villa, cuando pasaron una gran cantidad de cosas, te das cuenta de que el mediocampo jugaba completamente libre, que hacían lo que querían en un momento, ya parecía un baile. Me sorprendió que el estadio no empezó a gritar ole. Hicimos como 15 toques seguidos, muchachos. ¿Saben lo que era para mí pedir 15 toques seguidos en el ciclo de Almirón? En el ciclo de Gago. Y diría más en el ciclo de Úbeda, pero en Úbeda se dio dentro de todo ¿cómo decirlo? Una buena versión de Boca. Pero es verdad que no con este juego colectivo, la verdad. Y ya no es cosa de Paredes, ya es cosa del equipo directamente. Ascasíbar, Milton, Flores y Tommy se entienden como nadie. Faltaba que incluyan un poco más a Merentiel y en los últimos 2 partidos que incluyeron a Merentiel en sus jugadas terminan siendo espectaculares. Tenemos el taco a Vélez, tenemos hoy el taco que le mete al pibe Flores para el gol de medio volea o no sé cómo lo quieran tomar. Y realmente Boca está jugando sin un 9 fijo, pero con asociaciones que nos están llegando a tener muchas oportunidades de gol. Y no sé si nos conviene más ir a buscar un 9 fijo o seguir aumentando la frecuencia de oportunidades que vamos a seguir teniendo y saber aprovecharlas más. Es verdad que a Boca no le falta definición, le falta suerte. Hoy tuvimos un travesaño de Lozano, muchachos. ¿Me quiere decir cómo hacía Lozano para ir a pararse al área, pegarle un zurdazo y que vaya al travesaño? Eso es mala leche, muchachos. Boca está espectacular. Solo tiene mala suerte. Así hay que decirlo directamente. Después pasando a Lozano, Lozano un primer tiempo muy malo, a mi opinión muy malo, pero que después termina haciéndote un segundo tiempo cumplidor, que te termina cortando, que la verdad que termina quedando un poco más suelto después del ingreso de Villa, que es un poco contradictorio porque la defensa se desarmó un poco y terminaste encontrando soluciones, porque en el primer tiempo Boca atacaba muy bien, pero defendía muy mal. Y en el segundo tiempo Boca atacó muy bien y recuperó la pelota muy bien. No te voy a decir que defendió bien, porque si defendió bien tendría que decirte que en ningún momento se sintió cierto temor, pero es verdad que había jugadas en las que sentía que estabas medio condicionado y te terminaba salvando porque el rival jugaba con 2 menos o 1 menos en su momento, pero que igual no digo que... no sé cómo explicarlo. No digo que defendimos mal, sino de que es verdad de que Recoleta jugó con otro contexto y que hoy se hizo expulsar a 2 jugadores de manera muy verde y eso le terminó condicionando el partido. Porque la primera, no siento que sinceramente aclararlo es porque la costumbre de que vayan a hablar después de que Boca está favorecido y demás. Pero la primera es un codazo en la cara, creo que no hay mucho reclamo realmente. A Vareiro lo expulsaron por muchísimo menos. Después era la otra por doble amarilla, que al estar condicionado también te lleva a hacer muchas faltas. Y la verdad es que barrerte 2 veces de manera muy estúpida me parece muy tonto. Y muchas cosas más. También había leído por ahí que Boca sacó 2 veces el medio en el primer tiempo y en el segundo tiempo. No llegué a leer mucho, de verdad que lo llegué a ver, pero si llegara a ser el caso, la verdad es que me daría bastante risa, la verdad. Pero no sé, no, me parecería una boludez, pero tampoco me parece como algo favorecido a Boca. No noté a Boca favorecido ni en el arbitraje, nada por el estilo. Y algo que decir, me pareció bueno el arbitraje. Realmente. Sentí que cobró lo que tenía que cobrar. Solo una vez dio mal la ley de ventaja a favor de Recoleta. Pero la verdad es que la jugada tampoco pitaba para tanto, aunque tenía uno solo por la derecha. Igual, no sentí que hizo alguna falta que no era cobrable o que cobró o que no cobró una que era muy clara o por el estilo.
Sentí que hoy fue un arbitraje bastante correcto y bastante prolijo. Y sé que es raro decirlo porque Boca ganó, o sea, siempre te va a terminar condicionando en algo. Pero hoy realmente, no sé, sentí que estuvo a la altura. Y no normalmente digo esto y no digo, hablo nunca del arbitraje, pero hoy cuando tenés un partido tranquilo y un partido en el que realmente no sentís que el juego se pausó realmente más allá del cooling break y demás, sentís que, no sé, agradecer realmente. Igual no vi quién fue el árbitro, realmente lo tendré que buscar más tarde. Pero bueno, la verdad que bastante conforme. Y después pasar a lo que más me disgustó, que termina siendo la saga defensiva. Que como dije, de Blanco no puedo opinar porque salió, creo que por fin le dieron un descanso, o no entendí, capaz una cuestión técnica por el que lo sacaron, o táctica mejor dicho. Y después Ayrton Costa y Di Lolo, un partido bastante malo, más de Ayrton Costa que de Di Lolo, que si no me equivoco, a Ayrton también le sacan amarilla y que realmente te termina ganando la espalda siempre. Es verdad que tuviste un buen corte arriba, pero no más que eso. Y que sentí que el central de Boca tiene que imponer un poco más de presencia, pero de otra manera, no ganándote una amarilla, sino que aprendiendo a cortar bien las pelotas de vida que te quieren tirar, ganando más por arriba y demás. Por ejemplo, hoy Ayrton Costa mostró un poco de esa versión que tenía en el Boca de Úbeda, los tiros libres y demás, pero es verdad que defensivamente bajó mucho su nivel. Y hay algo que pensé durante el partido, es que después del ciclo de Úbeda, los dos centrales bajaron su nivel demasiado. Con el Vasco no arrancaron bien ninguno. Y es verdad que algo que le tengo que reconocer a Úbeda como 4 meses después es que realmente potenció demasiado bien a Dilolo como a Ayrton Costa. Porque está bien que tuvieron un partido malo contra Huracán, pero después, siempre, si recordás la apertura, eran de lo mejorcito de Boca. Ayrton Costa incluso llega a ser top 3 de lo mejor que tuvo Boca en la apertura. Y ahora tuvo un bajón de nivel que es directamente para ser suplente. Lo termina jugando porque Pellegrino es muy verde todavía. Y porque Figal es horrendo directamente. Así que no me parecería una locura ahora que Boca vaya a un juego central, ya sea un 6 o un 2. Porque la verdad es que ninguno de los dos puestos me parece que están cubiertos ni que sean intocables. Y la verdad es que otro partido flojo realmente, pero bueno, terminás ganando 3-1. Es verdad que solo te llegaron 2 veces, una no la ataja el arquero porque la debía Lozano y porque es una papa, y la otra la termina atajando. No, creo que hubo dos, porque uno fue el mano a mano y había otra, pero no me acuerdo cómo era exactamente, perdón. Y eso, la verdad que me parece un partido flojo de ellos dos y como me parece un partido flojo de Montero, pero porque no tuvo muchas atajadas, tuvo una que admito que cortó muy bien en el mano a mano. También me parece que el jugador de Recoleta la pudo haber picado y si la picaba ya era gol directamente porque no, no estaba ni Ayrton ni Di Loro cerca. Y no siento que hicieron mucho mérito como para que no termine siendo. Terminó siendo más suerte que el defensor quiere definir por abajo y que se termina tirando bien Montero. Es verdad que mide 2 metros de pedo, es verdad que es una gorda, es verdad que tiene menos reacción que una lechuga y que, no sé, realmente es un arquero que nunca me termina de convencer. Estoy esperando con todas mis ansias que vuelva a Marchesín y que realmente, no sé, no siento que no vino para nada bien su compra. Ya por fin creo que me siento en condiciones como para criticar el fichaje. Es un arquero muy malo. Me hubiera gustado más que traigan, no sé, sonaba Rochette en su momento. Me hubiera gustado que sigan probando un poco más con Bray o que alternen un poco más, como están haciendo en el lateral derecho con Gorosito y Lozano. Pero es verdad que, no sé, Bray está muy marcado por sus errores, porque es muy chico. Es verdad que Marchesín está roto. Es verdad que Javi García está un poco más porque le hace los mates a Riquelme que por ser arquero. Es verdad que es entrenador, no hace falta que me lo digan. Pero bueno, y después eso. Realmente me parece un partido muy completo de Boca, pero es verdad que desearías estar analizando unos octavos de Libertadores, no unos octavos de Sudamericana, con un rival tan inferior y que realmente se notaba que quería jugar contra golpe. Pero bueno, es lo que nos da, hoy Boca ganó y ahora hay que pensar en Platense. Así que eso, muchachos, muchísimas gracias, hoy un poco más corto porque me quiero ir a dormir, tengo colegio, así que eso.
Espero que estén de acuerdo conmigo. Si no, cualquier cosa, putéeme por la caja de comentarios, no tengo problema. Y estamos debatiendo y estamos hablando. Y gracias por ver.